día de ayer seguí a distancia con mucha atención la reunión de Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segundos. Y no puedo dejar de hacer uso de la voz para sumarme a lo que ayer la minoría valiente de mis compañeras senadoras y senadores hicieron y expresaron. Por supuesto que nadie en su sano juicio podría manifestarse en contra de garantizar el derecho a una pensión digna. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de más pensiones para las y los trabajadores de México que se han partido en varias partes, ya no quiero decir cosas horribles, para tener un mejor futuro. Y por supuesto que nadie en su sano juicio podría ser cómplice de lo que ustedes hoy, de forma impune y vergonzosa, van a aprobar. Ahora resulta que unos trabajadores van a tener que entregar sus pensiones para que otros trabajadores se jubilen. Bueno, pero ¿en dónde se ha visto esto? De verdad es que a veces no se puede. 40,000 millones de pesos que no son del presidente, que tampoco le pertenecen a Hacienda, que no son de nadie más que de las y los trabajadores mexicanos. 40,000 millones de pesos que tienen nombre y apellido, el de los trabajadores y trabajadoras mexicanos que por muchas razones, por muchas de ellas, no pueden acceder a sus afores, pueden estar en el extranjero, son migrantes, algunos no saben ni siquiera que existen, pero eso no significa que sean cuentas inactivas. No son cuentas inactivas, son cuentas que tienen dueño. Por eso no podemos comprometer el futuro de sus pensiones. Pasaron 6 años prácticamente sin asumir lo que podríamos haber hecho, y ya lo han mencionado aquí, una reforma integral del sistema de pensiones. Y a meses de irnos, a 40 días de la elección, y en política no hay coincidencias, qué buen distractor, mezquindad al puro estilo de la Cuarta Transformación. Nadie en su sano juicio podría permitir así sin más un robo, porque eso se le llama. Lo que ustedes quieren hacer es robarle a los mexicanos el dinero fruto de su sudor y de su trabajo. Y como sabemos, ya en esta legislación, solo nos quedará acudir a la acción de inconstitucionalidad para defender al Estado mexicano. No se rompan las vestiduras cuando acudamos a la Corte, porque les guste o no, el artículo 14 de nuestra Carta Magna es claro, y lo digo a la letra: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lean la ley, lean la Constitución y respetémosla. Y ya hablar de notificaciones, de verdad sería perder el tiempo. Tristemente, ya no nos podemos lamentar cuando los mexicanos saben lo que está pasando. Hoy, a poco tiempo de irse, ustedes quieren robarse el fruto de su trabajo. En fin, gocen de su mayoría aplastante, apláudanse, porque quedará constancia que la minoría de senadoras y senadores que sí queremos un mejor México, estamos aquí dando el debate y la lucha. Muchas gracias, señor presidente. No se te olvide suscribirte al canal. Recuerda que es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y no se te olvide regalarme tu like, tu pulgar arriba. Estamos en la Cámara de Senadores con la nueva información para que usted esté todos los días enterado y no se deje sorprender sobre una u otra cosa. Adelante, vámonos con el siguiente senador. Gracias, presidente. Señorías, pido que me pasen lista porque mi sistema está como el de Bartlett, se cayó. El dictamen que se somete a consideración es crear un fideicomiso. Entonces, hay fideicomisos buenos y fideicomisos malos
no todos los fideicomisos son opacos, no todos los fideicomisos son malvados. El IMSS Bienestar es un fideicomiso que también se creó aquí después del desorden del INSABI. Y todos los fideicomisos tienen un órgano de gobierno, el Comité Técnico. El dictamen que se nos somete a aprobación quiere que aprobemos un fideicomiso sin comité técnico, es decir, sin un órgano de gobierno que gire instrucciones para los fines de ese fideicomiso. Fines del fideicomiso que no están claros, para los efectos, o mejor dicho, para los afectos, así se dice en materia fiduciaria, del patrimonio fideicomitido. Para afectar el patrimonio, ni siquiera los fines están claros. Y no está claro para ese fin lo que es una cuenta inactiva. No está claro. Está claro en la ley del IMSS, pero en estas reformas que ustedes quieren no está claro. Es decir, se pueden afectar cualquier cuenta inactiva. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que quieren hacer. Es como un bien mostrenco, un bien rural que no se ocupa, un terreno baldío que no se ocupa pero que ya está y que tiene un dueño, una casa que no se ocupa, que está abandonada. Ustedes la quieren expropiar, decomisar, confiscar, hurtar o, como ya se dijo aquí, robar. Este es un huachicoleo, senadora, un huachicoleo de las cuotas obrero-patronales que ustedes quieren legalizar. Así de claro, así de sencillo. No hay comité técnico. Vengan a desmentirme. Y afectos al fideicomiso a invertirse en el mismo hasta que sean destinados a los fines. ¿Cuáles fines? Los fines son obras. ¿Es un portafolio de inversión? ¿Con qué riesgos? Como en las Afores. Se va a diversificar el riesgo para que el capital se mantenga y se pueda después demandar esas cuotas obrero imprescriptibles, como dicen ustedes. La verdad, se le está decomisando más dinero a los trabajadores que al crimen organizado. Lo debo decir, este gobierno heredará más decomiso a los trabajadores que al crimen organizado. Y miren lo que son las cosas. Estamos en época de debates presidenciales y me acordé de esta escena, a ver si se acuerdan de esta escena. Me acordé de esta escena de un debate presidencial. Aquí está mi cartera, la voy a cuidar mucho, no me la vayan a robar, no se acerquen mucho, peligro, los legisladores de Morena se están robando nuestro patrimonio. A ver si se acuerdan. A continuación se otorga el uso de la tribuna a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar voto particular. Recuerda, suscríbete, comparte y regálame tu like. Presidente, nada más para, quiero hacer el uso de los 10 minutos conforme lo establece el propio reglamento del Senado. Adelante, senadora. Muy buenas tardes, con el permiso de la Asamblea. Las pensiones son un proyecto de vida de las personas trabajadoras para después de haber cumplido su vida laboral, se le garantice un ingreso digno una vez que dejen de laborar. Si en verdad se quiere mejorar las pensiones de los trabajadores, son necesarios hacer cambios sustanciales a esta propuesta que hoy se somete a consideración del Pleno. Como lo dije el día de ayer en Comisiones Unidas, vamos por una reforma real de pensiones que garantice un retiro digno para las y los mexicanos. Hoy podemos ver que estamos ante un nuevo instrumento de un fideicomiso que se está creando, en el cual vemos que no hay claridad al respecto de cómo se va a usar este fondo de pensiones para el bienestar. Considero que debemos de buscar mejor cómo agilizar los trámites
para que los trabajadores e incluso sus beneficiarios puedan reclamar los ahorros de toda la vida del trabajador. Eso es a lo que debemos de estar llamados en este Senado, una reforma real al sistema de pensiones. Estas cuentas, como bien lo dijo la senadora Nancy, no son cuentas abandonadas, son cuentas que tienen nombre y apellido y que efectivamente, por alguna razón, el trabajador o la trabajadora y sus beneficiarios no han podido cobrar su ahorro, pero no quiere decir que éstas estén abandonadas o que no les pertenezca a un trabajador o a una trabajadora. Y una de las cosas más graves en esta minuta es que sin la autorización de los trabajadores van a mandar tus ahorros que tienes en la Afore, que tú decides en cuál estar, cada trabajador decide en qué Afore estar, inclusive se puede trasladar de una Afore a la otra, y en este caso nada más no preguntan, se van directamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y lo quiero explicar de manera clara, esta reforma no soluciona el sistema de pensiones. Lo único que hace es trasladar estos ahorros de las Afores a una cuenta del gobierno llamada Fondos de Pensiones para el Bienestar. Pero lo más grave que hemos podido detectar, y se señaló el día de ayer en comisiones, fue que en los transitorios ahí está la trampa. Ahí, senadoras, senadores de Morena y del Partido Verde. Porque en uno de los transitorios dispone que la obligación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de entregar al INSS y al ISSSTE los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor. Aquí lo dice, este es el documento que se sometió a votación y que se está poniendo a votación en este pleno. Procurar. Dice que va a procurar el fondo, no dice que va a garantizar, y sí hay una gran diferencia. También se señala que las personas, los trabajadores o sus beneficiarios, como se dijo hace un momento por quienes presiden las comisiones, que se van a pensionar con el 100% del salario. Pues ¿en dónde lo dice? Si aquí mismo señala que hay un tope, 16,777 pesos, en donde dice que con el 100% de su salario. Eso es mentira, señores. Ahí hay un tope establecido ya en esta minuta. También señala en el transitorio que dicho complemento, porque vamos a pensar que alguien se pensiona con 8,000 pesos y el complemento lo paga el gobierno federal, los otros 8,777. Y dice que dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del fondo o a las reglas que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señores, lean su minuta, así está. Entonces, no es ni siquiera el retiro o la pensión al 100%, y también está a consideración si existen los fondos para ello. Y de los temas igual preocupantes es que habla de que se va a crear y se contará con un comité técnico, y ayer también se señaló, prácticamente lo que quieren ustedes es un cheque en blanco, porque no se sabe ni cuáles son las facultades, ni quiénes lo integran, ni cuáles son las reglas por las que van a operar como tal. Se habla en la ley federal, en esta reforma, la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes, que el instituto, para devolver al pueblo lo robado, va a concentrar ese recurso a los fondos de pensiones para el bienestar. Oigan, pues ¿cuánto dinero hay ahí? ¿Y a poco ese fondo, ese recurso se sigue multiplicando? Pues no, se va a acabar. No hay manera de poder alcanzar lo que ustedes están diciendo en esta reforma, que es absolutamente una mentira. Dispone también que habrán recursos de la liquidación de la financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. ¿Pero qué creen? También en el transitorio quinto disponen que ya ese recurso que estaba en la Ley de Ingresos, aprobada también en este Senado, para programas de cumplir el Programa Nacional de Ahorro de Desarrollo, y ahora se va a este fondo. Es decir, es la misma colcha, es el mismo fondo, pero ahora vamos a mandarlo para acá. Entonces, ¿de dónde van a cumplir ustedes con estas obligaciones? Habla de que se generarán intereses de rendimiento de inversiones y hasta lo aseguran en la minuta, que van a garantizar mayores rendimientos a los trabajadores. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo pueden asegurar que los portafolios que vaya a manejar este fondo puedan ser mejores o no que las propias Afores? No hay manera, ese es un discurso falso que se dice. Se plantea también que los ingresos provenientes de las utilidades del Tren Maya, del AIFA y de Mexicana de Aviación. Señores, hace 3 días la Sedena acaba de solicitar 20,000 millones de pesos para la compra de aviones. Lo acaba de pedir hace 3, 4 días. ¿De dónde va a financiar cuando ustedes dicen que Mexicana de Aviación, cuando hoy nos cuesta a los mexicanos la aerolínea que evidentemente ustedes han creado? Lo único cierto que la manera para poder garantizar estos recursos va a ser pues a través de otros rubros, de programas sociales, de salud, de la seguridad, de la educación. ¿De dónde lo van a jalar? Porque no hay manera, porque no es una reforma integral la que hoy se está planteando. Es una reforma absolutamente engañosa para los mexicanos. Morena y el Verde les urge tener a disposición los 40,000 millones de pesos que hoy son los ahorros de las mexicanas y de los mexicanos, ahorros de toda su vida, que son su derecho poder obtenerlos o sus beneficiarios. Vamos por una reforma integral para que haya un retiro digno de las mexicanas y de los mexicanos. Vamos a cambiar entonces en esta minuta que no diga procurará, que diga que se va a garantizar ese pago y ese complemento, si en verdad lo que se quiere es precisamente que puedan tener un retiro digno. Como bien se dijo, en plena campaña electoral engañan a los mexicanos y los vuelven a engañar como lo dijeron en el 2018, cuando no iba a incrementar la gasolina, ni el diésel, ni la luz, y hoy la gasolina cuesta 26 pesos cuando nos dijeron que iba a estar a 10. Dijeron que iba a haber un sistema de salud como Dinamarca y hoy hay el más grande desabasto de medicamentos y con 50 millones de mexicanos sin atención médica. Que iba a acabar la corrupción, también lo prometieron. Y tenemos el desfalco más grande de la historia con Segalmex, con 15,000 millones de pesos. Prometieron que no se iban a eliminar las estancias infantiles y las desaparecieron. Dijeron que no aumentaría la deuda pública en México y hoy estamos a 14.8 billones, que representa el 46.8 del PIB y ha aumentado 6.3 billones de pesos. Que los contratos de obra pública serían transparentes y hoy el 80% son en asignaciones directas. Concluye, y así senadora. han ido con promesas incumplidas y concluyo, presidente de la mesa. Esta reforma les urge a Morena y al Verde tener esos 40,000 millones de pesos. Le están robando a México y aunque se rían por ahí, lo están haciendo. Son una vergüenza para este Senado de esta cuarta depredación. Muchas gracias.